Lucifer, el ángel caído, vagaba por los confines oscuros del universo, derrotado y humillado tras su enfrentamiento con el arcángel Miguel. El dolor de su derrota y su herido orgullo lo impulsaban a buscar una fuerza que le ayudara a recuperar su trono perdido. Entonces, su atención se fijó en los Sulkai, la primera raza creada por Dios, poseedores de tecnología avanzada y secretos de tiempos antiguos. En un acto de arrogancia, decidió que los Sulkai serían su herramienta de venganza, o su próximo campo de batalla. Al llegar al corazón del sistema Sulkai, Lucifer apareció en su forma celestial, sus alas extendidas en todo su esplendor. La luz oscura que irradiaba desde él parecía consumir las estrellas cercanas, y su voz resonó en las mentes de los líderes Sulkai. Raza antigua, soy Lucifer, el príncipe de la oscuridad. Proclamó, su tono lleno de autoridad. Les doy una oportunidad única. Únanse a mí, sirvan a mi causa, y sus habilidades serán recompensadas más allá de su comprensión. Desde el planeta capital, un holograma gigante de Kaltar, el líder Sulkai, apareció frente a él, con una expresión de absoluto desdén. Lucifer, el desterrado, respondió Kaltar con voz fría. No somos simples armas a las que puedas comandar, ángel caído. Hemos escuchado de tu derrota a manos de Miguel. ¿Por qué habríamos de seguir a alguien que ni siquiera puede defender su propio honor? Los ojos de Lucifer brillaron con furia contenida. Cuida tus palabras, criatura. Rugió. La alianza que te ofrezco no es una elección. Es tu destino. Su lealtad me pertenece por derecho. ¿Crees que tu avanzada tecnología puede desafiar mi poder? Kaltar se limitó a sonreír con calma. Entonces, démonos el placer de ver cuán lejos llega tu poder, Lucifer, respondió con desdén, mientras en el planeta activaban los protocolos de defensa. Inmediatamente, un enjambre de naves de guerra rodeó a Lucifer. Cada una cargaba armas de energía capaces de vaporizar planetas pequeños, y en sincronía, comenzaron a disparar en su dirección. Lucifer levantó una barrera oscura que absorbió las primeras oleadas de láseres y proyectiles de energía. Con una sonrisa de desafío, respondió a Kaltar. Así que el primer intento es intimidarme. ¿Es esto lo que la gloriosa primera raza tiene para ofrecer? Pero los Sulkai apenas estaban comenzando. El cielo alrededor de Lucifer se llenó de robots colosales, cada uno del tamaño de una montaña, que apuntaron sus cañones hacia él. La voz de Kaltar resonó de nuevo. ¿Creíste que enfrentarías solo naves y soldados? Dijo Kaltar con tono burlón. Te enfrentas a una civilización entera. Demostraremos la verdadera voluntad de la primera creación de Dios. Lucifer lanzó un ataque devastador, una oleada de magia oscura que arrasó a varias de las naves cercanas y provocó una explosión que se extendió por el espacio. Algunas naves fueron desintegradas y los restos de metal se esparcieron. Con una sonrisa de triunfo, miró hacia el holograma de Kaltar. ¿Es todo? Esperaba algo más desafiante, se burló Lucifer. Pensé que sus armas serían dignas de mí. Kaltar miró sin expresión alguna mientras ordenaba la siguiente fase del ataque. No subestimes a los Sulkai, Lucifer. Te encuentras en el dominio de quienes comprenden tanto el poder como el sacrificio. Nos enfrentaremos a ti hasta que no quede ni rastro de tu presencia en esta galaxia. En ese momento, los robots gigantes, acompañados por naves del tamaño de lunas, comenzaron a disparar ráfagas concentradas de energía directamente sobre Lucifer. Él intentó resistir, sus barreras se encendieron y chocaron contra la inmensa fuerza de los rayos, pero poco a poco comenzaban a quebrarse. Lucifer hizo un esfuerzo desesperado y comenzó a recitar antiguos cánticos de dominación, invocando su magia divina para tomar control de las mentes de los Sulkai y obligarlos a obedecer. Doblegarse ante mí, primitivos. Gritó Lucifer, su voz mezclada con un eco de poder oscuro. Serán mis esclavos, obedecerán mi voluntad. Sin embargo, la mente colmena de los Sulkai estaba protegida por poderosas barreras de resistencia psíquica, y la magia de Lucifer se disolvió sin causar ningún efecto. Kaltar lo miró con una sonrisa calmada, casi condescendiente.
Parece que subestimaste nuestra voluntad, ángel caído. Nosotros no somos tus marionetas, replicó Kaltar. Aquí, tu arrogancia es solo otro error más. Finalmente, tras desactivar sus barreras, Lucifer se lanzó en un último ataque desesperado, pero sus fuerzas ya estaban al límite. Los láseres de los robots gigantes y las armas de energía de las naves continuaban impactándolo, debilitándolo con cada segundo que pasaba. Lucifer comenzó a caer, sus alas quemadas y su poder disipándose. Con un esfuerzo final, miró con odio al holograma de Kaltar. No, he terminado, murmuró, apenas logrando mantenerse de pie. Kaltar se acercó, su imagen proyectada sobre el derrotado ángel caído. No, Lucifer. Has terminado, respondió Kaltar en un tono firme, implacable. La primera raza no será ni tu aliada ni tu esclava. Pero, hoy, serás nuestra prisionero, y tu destino será un recordatorio para cualquiera que ose desafiarnos. Los Sulkai desplegaron una prisión de energía que envolvió a Lucifer, bloqueando cualquier intento de escapar o invocar más de su poder. El antiguo príncipe de la oscuridad, una vez temido por su gloria y destrucción, quedó atrapado y derrotado, humillado y prisionero de una raza que no se inclina. El laboratorio donde Polaris estudiaba al ángel caído estaba oscuro, salvo por las tenues luces azules que pulsaban en sincronía con el latido del ser en la celda de contención. Polaris, de pie frente a la enorme cámara blindada, observaba las lecturas. Eran incomprensibles, y cada dato desafiaba las leyes de su mundo, de su misma existencia. Se volvió hacia sus colegas, sus rostros reflejaban la misma mezcla de terror y asombro. ¿Sabían que antes de llegar aquí, este ser recorrió el universo? Dijo Polaris con un tono incrédulo y, a la vez, fascinado. Tras su derrota a manos del arcángel Miguel, cayó en un planeta distante, en un rincón olvidado del cosmos. La Tierra, un lugar habitado por una raza primitiva llamada humanos. Aún herido, recorrió la distancia entre ese planeta y el nuestro en 7 días. 7 días para cruzar el universo, literalmente todo el universo, aún teniendo una herida mortal, dada por Miguel, su igual el poder. Hubo un silencio tenso, y uno de los científicos murmuró, casi como un susurro. ¿Eso significa que poseía energía infinita incluso estando herido? Eso es imposible. Polaris asintió y lanzó una mirada a la celda, donde apenas podía distinguir la sombra de la entidad encadenada. Exacto. Se dice que fue creado por el mismo ser que nos creó a nosotros, por el Creador universal. Y eso no es todo. Tomó aire, como si con ello intentara disipar el miedo en su interior. Para contenerlo, desplegamos 500 naves de guerra, cada una capaz de reducir a escombros planetas enteros. Enviamos 300 titanes colosales, cada uno con 10 veces el poder de una de esas naves. Y eso no fue suficiente. Fue necesaria la presencia de nuestras 5 naves lunares, cada una con la potencia de 3 titanes, para frenarlo, aunque solo fuera por un instante. Se giró, mirando a sus colegas, pero sus palabras estaban impregnadas de una mezcla de terror y fascinación. Pero ni siquiera eso bastó. Soportó los láseres, cada uno a la temperatura del centro de una estrella. Ni una sola quemadura. No solo resistió el fuego y el metal, sino que eliminó el 85% de nuestro arsenal militar en cuestión de minutos, usando solo sus garras y su fuerza descomunal. Su regeneración parece ilimitada. Se recupera a nivel atómico, molecular, parece que nada puede realmente destruirlo. Ni siquiera todo nuestro arsenal. Los ojos de Polaris reflejaban el horror que sentía al recitar cada detalle de su investigación. Este ser no es solo fuerza bruta. Posee magia, la capacidad de desintegrar átomos, de atacar y destruir el alma misma. Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran en la mente de los demás científicos. Incluso ahora, después de 2 años de confinamiento, su mera presencia genera terror, ansiedad y pesadillas en nuestra gente.
Es como si solo con pensar, llegara hasta nuestras mentes, creando pensamientos oscuros, malvados y del caos, incluso generando que nuestra raza piense en guerra, lujuria y cada pecado. El científico suspiró, y sus palabras sonaron como una súplica dirigida al consejo. Sugiero dos caminos. Primero, encontrar una forma de expulsarlo de nuestro planeta, antes de que nuestra civilización se derrumbe bajo el peso de su poder. Segundo, si es posible, hallar un modo de destruirlo, mientras todo el Consejo Galáctico nos escuchaba. El Consejo, compuesto por las mentes más grandes de la galaxia, escuchaba en silencio. Finalmente, el gran Rao, un veterano guerrero, habló con una voz áspera y cargada de sabiduría. ¿Destruirlo? Rao negó lentamente con la cabeza. Tuvimos suerte de que estuviera debilitado. Recuerden, fue derrotado en su rebelión contra el cielo, por Miguel, otro de los grandes. Las leyendas cuentan que tanto Lucifer como Miguel podían crear estrellas y destruirlas con solo un pensamiento. Imaginen lo que habría sucedido si hubiera llegado a nosotros en su máxima capacidad. Prácticamente ni siquiera estaríamos aquí. Polaris asintió con una expresión sombría. Después de 2 años, ese debilitado ya no aplica. El ángel caído se ha recuperado, y solo sigue aquí porque quiere algo de nosotros. Algo que aún no comprendemos, al ser una creación divina prácticamente, es un poder más allá de toda ciencia, toda ley física existente. Antes de que alguien pudiera responder, una vibración recorrió la sala. La temperatura bajó abruptamente, y las luces parpadearon. Los científicos se miraron nerviosos, cuando una risa oscura y profunda comenzó a resonar en sus mentes, llenando cada rincón del complejo, envolviéndolos en un terror abismal. Polaris miró la celda, sintiendo como su corazón se detenía. De repente, un cambio inexplicable en el firmamento hizo que todos alzaran la vista. Afuera, el cielo se oscureció. El sol y la luna parecían haberse detenido, como si una mano invisible los hubiera contenido en el tiempo. Un eclipse envolvió el planeta, una oscuridad profunda que parecía provenir de algo más allá de la naturaleza, más allá del universo mismo. Sin decir una sola palabra, el destino fue claro. El ángel caído, Lucifer ahora libre, era claro su poder, logrando detener el movimiento de sol y la luna, junto con una mano envolver en oscuridad, la estrella misma. La voz del ángel caído, resonando en miles de millones de mentes, fue lo último que muchos escucharon antes de ser consumidos por el horror, junto con una risa, malvada y llena de oscuridad. Oh, ustedes, que se atrevieron a encarcelarme. Que pensaron que podían retener al portador de la luz. He jugado su juego, pero ahora, es momento de que comprendan lo que es el verdadero terror. Sufrirán mi venganza. El eclipse no era solo un fenómeno cósmico, era un reflejo de su poder. Mientras su risa se extendía por el planeta, un miedo ancestral y primitivo se apoderó de cada ser vivo, una oscuridad que anunciaba el despertar de algo imposible de contener. Aunque toda la raza estaba aterrada, sumida en un miedo y terror absoluto, cada nave de guerra controlada por IA, también cada titán colosal y también naves del tamaño de lunas, todas al unísono atacaron con misiles de antimateria, láser con el poder para destruir planetas enteros. Prácticamente miles y miles de naves, robots y titanes atacaron al unísono. Después de todo, eran la única defensa, pero incluso con todo el arsenal, millones y millones de años, de ciencia, tecnología avanzada, prácticamente, 14.000 millones de años desde la creación divina, ver cómo naves, titanes, naves de guerra del tamaño de lunas, todas fueron destrozadas, en solo un miserable pestañeo. Prácticamente, era el apocalipsis mismo. Al igual que el ángel caído, de orgullo y soberbio, era aterrador ver al ángel caído, parado simplemente levitando en el cielo mientras mi amado planeta, era envuelto en fuego oscuridad, un fuego con la temperatura de las mismas estrellas. Incluso su mera aura, era un sol viviente. Su mera temperatura, era de la temperatura de una estrella en su núcleo, cubriendo todo en un rango de casi 150 millones de km. Ese fue el cosmos era un torbellino de luces y sombras mientras Lucifer volaba, abandonando el universo que una vez había sido su hogar y prisión.
Había escapado del cielo, un lugar donde la condena y el castigo lo habían mantenido cautivo. Desde su destierro, había crecido, había absorbido la esencia de cada ángel caído, de cada fragmento de oscuridad que pudo encontrar. Ese poder lo había transformado, dándole una fuerza más allá de los límites que cualquier mortal o inmortal pudiera imaginar. A medida que avanzaba, el espacio y el tiempo parecían distorsionarse, fragmentarse y reconstituirse a su paso. Estaba rompiendo las barreras del universo, un paso más allá de la creación misma. Frente a él, el vacío se abría, un oscuro y vasto abismo que separaba los universos, un océano de nada entre mundos que existían sin fin en todas las direcciones. Al fin, murmuró Lucifer, extasiado ante la grandeza del infinito desconocido. Más allá de los confines de este universo, encontraré la libertad que merezco. Mi poder ya no tendrá límite alguno. El vasto vacío parecía moverse, responder a su presencia, como si reconociera en él una anomalía, un fragmento de desorden en la estructura perfecta de la realidad. Los universos danzaban en torno a él, brillando como estrellas distantes, un espectáculo que lo hacía sonreír con orgullo y triunfo. Era el primer ser en desafiar los límites de lo creado, en escapar de la jaula que Dios había construido para contenerlo. De repente, un fulgor apareció en el horizonte, una luz intensa, como el amanecer en un mundo de sombras infinitas. Lucifer sintió un escalofrío. Aquella presencia era diferente, algo que no podía identificar, pero que era abrumadoramente familiar y desconocido a la vez. La figura se acercaba, caminando por el vacío como si fuera un terreno sólido. Era un ser de aspecto humanoide, con un smoking negro perfectamente alineado y un aura de poder que resonaba en cada rincón del vacío. La cabeza del ser era un sol ardiente, con una marca omega incandescente como rostro, y su presencia era tan aplastante que incluso Lucifer sintió un atisbo de temor. ¿Quién eres tú?, preguntó Lucifer, su voz perdiendo un poco de la seguridad que había tenido hace solo instantes. La entidad se detuvo y lo observó en silencio, su mirada penetrante como si escudriñara cada rincón de su ser, desnudando su alma. Luego, con una voz profunda y resonante, el ser habló: «Soy el guardián Omega, vigilante de la creación, protector de la infinita estructura del multiverso. Tú, Lucifer, ángel caído, has llegado demasiado lejos. Este vacío entre universos no es lugar para un fragmento como tú». Lucifer sintió que su orgullo se inflamaba, aunque también lo hacía su inquietud. ¿Quién era esta entidad que hablaba con tal autoridad? Había visto dioses y demonios, había enfrentado a legiones y desafiado a la misma divinidad. ¿Acaso creía aquel guardián que podía impedir su ascenso? No te confundas, guardián, replicó Lucifer, tratando de mantener la calma. He derrotado a los poderosos de mi propio universo. Consumí el poder de mis hermanos caídos y escapé de la vigilancia del cielo. No existe poder capaz de detenerme ahora. Omega permaneció inmóvil, su presencia inamovible como una montaña en medio de una tormenta. Tu poder es insignificante aquí, Lucifer. Estás tan fuera de lugar como una chispa en el océano. No tienes ni la menor idea de la magnitud de las fuerzas que te rodean. El rostro de Lucifer se contorsionó de rabia. ¿Insignificante? Yo, que he desafiado a Dios, que me alzo en contra de todo lo creado. Si crees que puedes detenerme, entonces demuéstramelo. Y con un rugido de furia, Lucifer alzó sus manos y concentró la energía que había acumulado. Sus ojos se tornaron en brasas ardientes y la oscuridad a su alrededor vibraba en respuesta a su poder. Cada fragmento de energía, cada pedazo de oscuridad y luz se condensó en un ataque devastador, una fuerza capaz de borrar un universo entero. El vacío se iluminó con un resplandor antinatural mientras la ráfaga de poder se desató hacia Omega. El ataque avanzó, rasgando la nada, la energía oscura rugía hacia Omega, desgarrando el vacío con una fuerza que hacía temblar las mismas fronteras de la realidad. Lucifer había puesto en aquel ataque todo su poder, toda su ira y ambición, cada gramo de la esencia que había robado y acumulado durante eones.
Era un torrente de oscuridad y destrucción absoluto, una fuerza que borraría de la existencia cualquier cosa en su camino. La cara de Lucifer se contorsionaba en una mezcla de furia y satisfacción al ver la magnitud de su propio poder manifestado. En su mente, había un solo destino para Omega: la aniquilación. Pero, para su desconcierto, el guardián Omega permaneció impasible. No intentó esquivar, ni siquiera levantó una mano en defensa. Sencillamente esperó, inmutable, mientras el poder de Lucifer avanzaba hacia él como una ola cósmica. El ataque de Lucifer finalmente llegó a Omega y, en el instante de impacto, algo asombroso ocurrió. La energía que había sido diseñada para borrar la existencia misma se desvaneció al tocar la figura de Omega. No hubo resistencia, no hubo explosión, ni siquiera el más leve temblor. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lucifer parpadeó, confundido. Sus labios temblaban mientras intentaba entender lo que había visto. ¿Qué has hecho?, murmuró, incrédulo. Ese poder debería haber borrado todo a su paso, debería haberte aniquilado. Omega inclinó ligeramente la cabeza, su rostro luminoso, sin una sola señal de haber sido afectado. Su voz sonó serena y fría, con una calma que solo lograba encender la furia de Lucifer aún más. No he hecho nada, Lucifer. No necesitaba hacer nada. Mi existencia misma niega la tuya. Tu poder, en mi presencia, no tiene sentido, no tiene fundamento en el orden de la realidad que vigilo. Lucifer retrocedió un paso, sintiendo como algo dentro de él se quebraba. Su voz, antes llena de orgullo y arrogancia, ahora estaba teñida de una mezcla de temor y desconcierto. No, eso es imposible. Nada puede anular mi poder. Yo soy la oscuridad encarnada, soy Lucifer, el que se reveló, el ángel de la luz. Omega dio un paso adelante, y aquel simple movimiento resonó en la mente de Lucifer como un estruendo. La distancia entre ellos se sentía inmensa, pero la presencia de Omega era como un peso aplastante sobre su ser. Ángel caído, continuó Omega, te crees un dios, pero no eres más que una sombra en la vastedad de la existencia. Eres una criatura de un solo universo, un fragmento en el orden inmenso del multiverso. Y aquí, en este lugar fuera del tiempo y el espacio, no eres más que una anomalía que debe ser contenida. Lucifer intentó resistirse, pero las palabras de Omega penetraban en él como cuchillas. La determinación en su voz flaqueaba mientras intentaba reunir la poca dignidad que le quedaba. Esto no es posible, no hay poder que pueda negar la esencia misma. La energía oscura rugía hacia Omega, desgarrando el vacío con una fuerza que hacía temblar las mismas fronteras de la realidad. Lucifer había puesto en aquel ataque todo su poder, toda su ira y ambición, cada gramo de la esencia que había robado y acumulado durante eones. Era un torrente de oscuridad y destrucción absoluto, una fuerza que borraría de la existencia cualquier cosa en su camino. La cara de Lucifer se contorsionaba en una mezcla de furia y satisfacción al ver la magnitud de su propio poder manifestado. En su mente, había un solo destino para Omega: la aniquilación. Pero, para su desconcierto, el guardián Omega permaneció impasible. No intentó esquivar, ni siquiera levantó una mano en defensa. Sencillamente esperó, inmutable, mientras el poder de Lucifer avanzaba hacia él como una ola cósmica. El ataque de Lucifer finalmente llegó a Omega y, en el instante de impacto, algo asombroso ocurrió. La energía que había sido diseñada para borrar la existencia misma se desvaneció al tocar la figura de Omega. No hubo resistencia, no hubo explosión, ni siquiera el más leve temblor. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lucifer parpadeó, confundido. Sus labios temblaban mientras intentaba entender lo que había visto. ¿Qué has hecho?, murmuró, incrédulo. Ese poder debería haber borrado todo a su paso, debería haberte aniquilado. Omega inclinó ligeramente la cabeza, su rostro luminoso, sin una sola señal de haber sido afectado. Su voz sonó serena y fría, con una calma que solo lograba encender la furia de Lucifer aún más. No he hecho nada, Lucifer. No necesitaba hacer nada.
Mi existencia misma niega la tuya. Tu poder, en mi presencia, no tiene sentido, no tiene fundamento en el orden de la realidad que vigilo. Lucifer retrocedió un paso, sintiendo como algo dentro de él se quebraba. Su voz, antes llena de orgullo y arrogancia, ahora estaba teñida de una mezcla de temor y desconcierto. No, eso es imposible. Nada puede anular mi poder. Yo soy la oscuridad encarnada, soy Lucifer, el que se reveló, el ángel de la luz. Omega dio un paso adelante, y aquel simple movimiento resonó en la mente de Lucifer como un estruendo. La distancia entre ellos se sentía inmensa, pero la presencia de Omega era como un peso aplastante sobre su ser. Ángel caído, continuó Omega, te crees un dios, pero no eres más que una sombra en la vastedad de la existencia. Eres una criatura de un solo universo, un fragmento en el orden inmenso del multiverso. Y aquí, en este lugar fuera del tiempo y el espacio, no eres más que una anomalía que debe ser contenida. Lucifer intentó resistirse, pero las palabras de Omega penetraban en él como cuchillas. La determinación en su voz flaqueaba mientras intentaba reunir la poca dignidad que le quedaba. Esto no es posible, no hay poder que pueda negar la esencia misma de mi ser. Si no puedo alcanzarte con mi oscuridad, entonces probaré con todo el caos que poseo, reuniendo hasta el último fragmento de energía que aún le quedaba. Lucifer lanzó un segundo ataque, uno más devastador, un estallido de pura destrucción cósmica. Su propio ser ardía, consumiéndose al liberar cada parte de su poder en un intento final de alcanzar a Omega. El ataque, un grito desesperado de su esencia, volvió a lanzarse hacia el guardián con una intensidad renovada. Pero el resultado fue idéntico. Al tocar a Omega, el ataque se esfumó, evaporándose en el vacío como un simple suspiro. La energía, que podría haber destrozado galaxias enteras, se desvaneció sin dejar rastro. Lucifer comenzó a balbucear, sus ojos abiertos de par en par, su rostro desencajado por el horror. No, esto no tiene sentido. Yo soy eterno, soy inextinguible. Omega permaneció en silencio por un momento, observándolo como quien mira a un niño testarudo que se niega a aceptar la realidad. Finalmente, su voz retumbó de nuevo, más grave y con una firmeza que aplastaba cualquier esperanza de resistencia. Lucifer, tu tiempo ha llegado. Aquí, ante mí, no eres más que una chispa que debe apagarse. Tu destino fue decidido el día en que desafiaste el orden del cielo, y ahora, como guardián del multiverso, estoy aquí para asegurar que no te expandas más allá de los límites de tu propio caos. Lucifer cayó de rodillas, exhausto, derrotado, y más vulnerable de lo que nunca había estado. Su voz se redujo a un susurro mientras trataba de buscar una última defensa, un último argumento. Esto no puede ser así. Yo era el elegido. Yo tenía un propósito. Omega se inclinó, acercándose a él con aquella calma implacable. Tu propósito era servir, Lucifer. Te rebelaste, elegiste el caos y la oscuridad. Ahora, enfrentarás las consecuencias. El ángel caído miró hacia arriba, sus ojos vacíos, su esencia devastada. Entonces, ¿qué harás conmigo? Omega extendió su mano, y en el instante en que sus dedos tocaron la frente de Lucifer, la oscuridad que el ángel había acumulado durante eones comenzó a disolverse. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, solo un silencioso y profundo vacío que absorbía cada fragmento de su ser. Lucifer, en mi presencia, tu poder, tu esencia, tus mismos pensamientos, son nada. Y nada es lo que serás de ahora en adelante. En un destello final de luz, el guardián Omega consumió a Lucifer, deshaciéndolo en el vacío entre universos. No quedó ni rastro de su existencia, ni un susurro de su presencia. Todo lo que había sido Lucifer se desvaneció en aquel abismo, sin dejar rastro alguno en el tejido de la realidad, mientras el vacío consumía los últimos fragmentos de la esencia de Lucifer. El guardián Omega habló, su voz resonando como un eco eterno en la mente del ángel caído.
Era una voz más allá del poder, algo incomprensible, y cada palabra que salía de él, parecía aplastar aún más a Lucifer, quien había sido borrado de la existencia misma, pero de la misma forma, solo la voluntad del guardián, del avatar, fue más que suficiente para traer de vuelta al ángel rebelde, el cual estaba arrodillado, temblaba como una sombra a punto de ser disuelta por la luz. Ángel caído, comenzó Omega, su tono casi indiferente, tu insignificante ambición es solo un grano de polvo en la inmensidad de la creación. Estás atrapado en el pequeño universo que conoces, incapaz de concebir la verdadera estructura de lo que existe. Lo que te ofrezco ahora que logres comprender, mi trabajo y por qué estoy aquí. Omega se acercó, inclinándose lo suficiente como para que Lucifer pudiera ver con claridad el símbolo Omega que brillaba en su rostro. Cada línea del símbolo parecía palpitar, como si contuviera la luz de miles de estrellas y la energía de 1.000.000 de universos. Escucha y comprende, he borrado tu existencia, en cada tiempo de tu universo, puedo hacer lo mismo con cada tú de todo el multiverso, pero quiero que comprendas algo: lo que ves como universo es solo una celda en el gran multiverso. Más allá del cielo que conoces, existen infinitos universos, incontables realidades donde otras versiones de ti han intentado rebelarse, han probado su poder y han sido aplastadas. Incluso las entidades que tú consideras dioses, apenas son principios, arquetipos. Amor, muerte, tiempo, existencia, todos ellos son conceptos infinitesimales en el verdadero esquema de lo que existe. Lucifer intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Su voz, antes poderosa y desafiante, se apagaba como un susurro apenas audible. Entonces, ¿todo lo que he hecho, toda mi rebelión, no significa nada? Significa tanto como el sueño de una mota de polvo en la vastedad, respondió Omega sin compasión alguna. Más allá de tu comprensión existe la ciudad de los dioses, un lugar fuera del alcance de los seres como tú, donde cada arquetipo y cada concepto del multiverso es resguardado. Allí, hasta el dios de tu universo no sería más que un visitante irrelevante, uno entre una infinita multitud. Omega dio un paso hacia atrás y extendió un brazo, señalando hacia el oscuro e infinito vacío que rodeaba el límite del multiverso. Con un leve movimiento de su mano, la oscuridad parecía apartarse, como si Omega pudiera abrir una ventana al cosmos infinito y mostrar a Lucifer lo que existía más allá. El ángel caído observó, perplejo y aterrorizado, la magnitud de lo que se extendía ante él. Universos sobre universos, capas de realidades, cada una distinta y vasta, en un número infinito. ¿Y tú? ¿Qué eres tú en esa jerarquía?, murmuró Lucifer, sin poder evitar la pregunta. Omega lo miró, y en ese instante, su presencia se hizo aún más abrumadora. Yo soy el guardián Omega, la conciencia que custodia los límites entre todas las realidades. Ni siquiera soy la cúspide de lo que existe, sino una manifestación de algo mucho más grande. Pero mi deber es proteger el equilibrio y evitar que existencias como la tuya se expandan más allá de su asignada oscuridad. Y en esta forma que ves, en este simple avatar, tengo poder suficiente para destruir incluso a tu dios, borrar el cosmos de tu universo o colapsar las dimensiones si lo deseo. Omega continuó, cada palabra una sentencia implacable. Más allá de esta forma, en las dimensiones superiores, existen los cronistas, guardianes de la biblioteca infinita. Cada uno de ellos sostiene en sus manos los universos como simples libros, registrando y resguardando cada posibilidad. Si lo desearan, con solo un gesto, podrían cerrar el libro de tu existencia y hacer que tu universo entero dejara de ser. Pero eso no es necesario. Tu existencia no es más que una perturbación menor. La voz de Omega se tornó aún más fría, aplastando cualquier resquicio de esperanza en Lucifer. Por encima de los cronistas, más allá de todas las jerarquías que puedas concebir, estoy yo, el guardián de todo. Si lo decidiera, borraría de la creación cada universo en el que hayas existido, cada versión de tu rebelión. Para mí, tu existencia es como la de una simple chispa, insignificante y efímera. Lucifer, quien había sostenido en su interior el poder de destruir un cosmos, sintió en ese momento un terror primitivo y absoluto, algo que jamás había experimentado.
Temblando, murmuró, entonces, ¿soy nada? Omega asintió con frialdad. Eres menos que nada. Pero te concedo una última elección. Regresar a tu universo, a tu condena, o enfrentar la total erradicación aquí y ahora. Por primera vez, Lucifer no tenía respuesta. Su grandeza se había convertido en una sombra y, al final, no pudo hacer otra cosa que retroceder, quebrado y sin fuerzas, mientras Omega permanecía inmutable, como un dios más allá de la comprensión. Con un simple gesto de su mano, Omega abrió un portal al universo de Lucifer. Regresa. Enfrenta tu propia oscuridad. Y recuerda, Lucifer, tus ambiciones no son nada ante el verdadero orden de la existencia. Cada intento tuyo será solo una chispa fugaz en una eternidad que nunca comprenderás. Derrotado, humillado y completamente derrotado, Lucifer atravesó el portal, llevándose consigo el peso de una verdad que lo perseguiría para siempre. Omega observó en silencio hasta que el portal se cerró, volviendo luego su atención a la vastedad infinita que custodiaba. La eternidad le pertenecía, y el guardián Omega, más allá de toda comprensión, retornó a su vigilia, seguro de que, en su inmenso dominio, las ambiciones de seres como Lucifer eran menos que un susurro, menos que un átomo, en la creación, Creepypasta o muerte. El viento gélido cortaba el aire con cada ráfaga que atravesaba el bosque, susurrando secretos oscuros entre los árboles. La cabaña donde se había refugiado Andrew Sánchez, conocido como Ronin, temblaba ante la tormenta que se desataba afuera. La nieve caía con furia, cubriendo el suelo y creando una atmósfera de tensión palpable. Andrew, con su gabardina verde empapada, no podía dejar de sentir la presencia que lo acechaba. Estaba agotado, herido y, lo más aterrador, sabía que no había escapatoria. Era la muerte la que se había acercado a él, su sombra envuelta en una túnica oscura, la guadaña que emitía un resplandor pálido. No podía ver su rostro, pero sabía que el vacío que sentía en su pecho era suficiente para reconocerla. Ella era su cazadora. Y, sin embargo, él no tenía miedo. En su ser, siempre había algo más profundo que el simple terror, era un terror más primitivo que cualquier otro humano hubiera caído en la locura absoluta, después de toda la presencia y ser perseguido por la misma entidad cósmica de la muerte, el tercer ser más poderoso del universo entero, solo por debajo de Dios, creador, absoluto amo y señor del tiempo, realidad, vida, muerte, existencia, mente, alma, el uno por encima de todos. Te he estado observando, exorcista, prácticamente te he visto y seguido desde que diste tu primer suspiro, he visto tus experiencias, tus hazañas, el maldito por Dios, el hechicero que ha enviado unos 500 demonios, unos 970 espíritus y espíritus malditos, unos 1200 brujos y hechiceros, buen historial, debo admitir tienes un increíble historial, el poderoso hechicero el cual se mueve a Mach 3, el cual con su poder mental puede levantar 120 toneladas, el cual tiene el poder de telequinesis, creación de barreras físicas y mental, manipulador de elementos como del hechicero, ¿no? Dijo la muerte, su voz resonando en la mente de Andrew como un eco eterno, prácticamente su poder era absoluto, podía cruzar las protecciones mentales creadas por el hechicero, las mismas que podían soportar ataques mentales con el poder suficiente para controlar la mente de continentes enteros. Con voz serena pero con el peso de 1000 tormentas habló nuevamente, tu tiempo ha llegado, has huido demasiado de la muerte, aunque tienes solo 27 años, has escapado demasiado de mí, tu hora ha llegado. Después de todo nadie, absolutamente nadie en el cosmos, puede escapar de mí y mucho burlarse de mí. Andrew apretó los dientes, sintiendo como su magia pura le palpitaba en las venas, pero no era suficiente. La muerte era algo más allá de cualquier enemigo que hubiera enfrentado, una fuerza infinita, superior. Sin embargo, se obligó a concentrarse. Estaba acostumbrado a la lucha, no a la rendición. No, susurró, su respiración acelerada. No seré una víctima. De repente, levantó ambas manos y desató su telequinesis con tal fuerza que la cabaña tembló, las paredes crujieron y los muebles volaron a través del aire hacia la figura encapuchada. Pero la muerte no se movió, simplemente levantó su guadaña y con un solo gesto, la energía se desvaneció en el aire, como si fuera nada. Eres fuerte, exorcista, pero no puedes ganar. La muerte avanzó hacia él, sus pasos haciendo eco en el silencio absoluto. Ni siquiera tú puedes escapar de mí. Andrew, sintiendo una desesperación creciente, desató una explosión de fuego. Las llamas ardieron por todo el bosque, pero la muerte absorbió la energía sin esfuerzo.
La oscuridad que emanaba de su ser devoraba todo a su paso. Sin embargo, en un último intento, Andrew convocó un vórtice de aire frío y oscuridad, creando un torbellino de energía que arrasó el suelo. El hechizo fue tan fuerte que el viento comenzó a cortarse en espirales, logrando cortar un árbol de roble, pero la muerte lo detuvo con una simple ola de su mano. El frío no puede vencerme, ni el fuego, ni la oscuridad, susurró la muerte. Tú no entiendes, no puedes comprenderlo. Yo soy lo que no puede ser derrotado. Soy la última palabra de la existencia. Yo sé todo de ti, puedo leer tu mente. Andrew sintió que su cuerpo comenzaba a sucumbir, pero su mente aún no lo hacía. Sus ojos brillaron con un destello de furia. Su alma había sido marcada por años de sacrificio, pero no se dejaría vencer. En su interior, había algo más, una verdad que se mantenía oculta, una que nunca había revelado. Con una última explosión de energía, sus manos brillaron con poder, con un gran esfuerzo, él levantó un árbol entero con la altura de 15 metros, era un roble, el cual sería mandado contra el ángel de la muerte, el cual con una sola mano detuvo y pulverizó el árbol. Con un movimiento de su guadaña, el ángel atacó, pero el hechicero usando su poder mental, generaría un escudo, de forma colateral la onda de la guadaña, cortaría 2 árboles de 20 metros. Carajo, eres demasiado fuerte, si no estuviera yendo en serio, hubiera muerto en cada ataque tuyo. Con todo su esfuerzo, el exorcista canalizó todo su poder mental, incluso sus manos estaban temblando con gran esfuerzo, usó todo su poder, sobre la muerte ejerciendo una intensa presión, mientras el hechicero con voz fuerte y estridente diría, estás bajo mi ataque más poderoso, el cual es una gravedad X 500 veces, nada puede ante mí. Sin gran esfuerzo, la muerte seguiría caminando aunque, de manera colateral, la propia gravedad misma había pulverizado una roca del triple del tamaño de un humano común, incluso un árbol entero de casi 35 metros de alto. Ante sus propios ojos, el exorcista vio como su poder, su experiencia ni era nada ante una entidad así. Nada mal, has mejorado, pero esto no es suficiente. La tierra comenzó a temblar. La luz del día se oscureció, las nubes se agitaron, y de repente, el cielo se partió con un rayo tan fuerte que iluminó el bosque entero. La muerte se detuvo, levantando la cabeza, sorprendida. Una sombra enorme se alzó desde el horizonte. De las sombras apareció el charro negro, la muerte misma envuelta en su traje de charro, un ser que se movía con la velocidad de la tormenta. Su rostro era una máscara, pero en sus ojos brillaba una maldad inhumana. Pero no solo él. Con un estruendo sordo, un resplandor infernal se expandió por todo el campo, y una figura de tamaño gigantesco descendió del cielo. Su presencia era tan imponente que el mundo entero parecía doblarse ante ella. Lucifer, el ángel caído, el diablo, caminó sobre la tierra, su mirada abrasadora como un sol infernal, creando terremotos a su paso, el igual físico y en poder a muerte, 2 seres de igual poder. La muerte dio un paso atrás, y sus ojos se encontraron con los de Lucifer. ¿Qué quieres, Lucifer? ¿Acaso tú no deberías seguir en el infierno, rebelde? Preguntó, su voz llena de incertidumbre, como si la presencia del diablo pudiera desconcertarla. Lucifer sonrió, una sonrisa macabra y llena de poder. Solo he venido a recordar que todos estamos aquí por la misma razón. El diablo levantó una mano, y el bosque tembló aún más fuerte, con fuertes terremotos, los más fuertes y poderosos que si no tuviera contenido, todo el planeta temblaría ante su presencia. Andrew Sánchez es mío, muerte. Si deseas su alma, deberás pelear por ella, como yo lo haré, porque este mismo idiota, ya me tiene cansado. Cada vez que he intentado mis demonios en poseer un cuerpo humano, él siempre aparece, también que hace 3 años, cuando él vendió su alma a unos 500 demonios, casi genera una guerra civil, la cual puso en riesgo todo el inframundo. ¿Tienes idea el desprecio que le tengo? Andrew sintió su alma vacilar. El miedo se apoderó de su corazón, pero al mismo tiempo, una luz intensa brilló dentro de él. Sabía lo que debía hacer. La batalla por su alma no sería solo entre él y sus perseguidores, sino entre los seres más poderosos que jamás haya conocido. La muerte, el charro negro, Lucifer, todos luchando por lo que ya les pertenecía. El charro negro era conocido como el espíritu maldito más poderoso, el cual era conocido por torturar y quemar vivos humanos o hechiceros,
Con solo 6 chasquidos desintegraba un cuerpo humano, con la fuerza para destruir y partir vehículos como autos, camionetas de 7 toneladas con sus propias manos, con su velocidad, su magia oscura. Era conocido como el asesino de hechiceros y brujos, quien había matado 25 hechiceros este mes, quienes podían destruir y partir árboles, rocas, incluso una vez el Charro Negro y Andrew se habían enfrentado, donde habían estado igualados, físicamente y en velocidad. Después de todo, el Charro Negro era capaz de soportar esa telequinesis de Andrew, la cual podía partir un auto de 1,8 toneladas con una mano o un movimiento. De repente, el Charro Negro y Lucifer avanzaron con una velocidad infernal. El suelo tembló bajo sus pasos, pero Andrew no se movió. Se quedó allí, observando el enfrentamiento que se desarrollaba ante él. Lucifer levantó su mano y el cielo se partió con un rayo infernal que descendió hacia la muerte. Sin embargo, ella se desvaneció en sombras, esquivando el ataque con una velocidad que solo la muerte podía tener. El Charro Negro invocó sus llamas con gran poder. Muerte luchaba contra el ángel caído y su heraldo, desatando una lluvia de fuego y energía oscura. Las llamas crepitaron y el aire se llenó de destrucción. Con pura fuerza física, Lucifer y Muerte podían pulverizar árboles enteros, mientras el Charro Negro podía seguir el ritmo con fuego y oscuridad, lanzando llamas de fuego con la temperatura para derretir acero. Andrew, en medio del caos, se dio cuenta de la verdad. Aunque Lucifer y la Muerte se despojaban mutuamente de poder, en el fondo, el hechicero sabía que su alma ya había sido vendida hace mucho tiempo. Pero no era suyo para entregarlo a ellos. Lucifer finalmente liberó sus alas y el ángel de la muerte, ambos estaban liberados. Su poder, puro y de destrucción, solo su liberación hizo que múltiples estrellas y constelaciones, todas al mismo, cada constelación se apagó. Ambos seres cósmicos, iban a dar todo por un alma humana, mientras el Charro Negro también había liberado su verdadero poder, el cual su poder liberado era como el poder de un terremoto de grado 8,0 Richter. Su fuerza era como el de 25 misil Minutemen. Su furia y fuego era tal para consumir una ciudad entera, pero incluso él, era simple testigos. Antes de que Lucifer y el ángel de la muerte se atacarían, el hechicero diría con voz suave mientras fumaba: así que solamente vienen por mi alma. Vaya, debo recordarles que mi alma no la puede tener ninguna. Después de todo lo allá la tengo yo, me la vendí a mí mismo y les recuerdo, que prácticamente si ustedes se atacan prácticamente acabarían con sistemas solares, estrellas y constelaciones, incluso en no sé 24 horas la mitad del universo. Que sepa el de arriba, no le agrada eso, ¿no? Si fuera ustedes no me metería con el ser más poderoso del universo. Después de todo, la última vez que alguien lo retó, fue Lucifer y perdiste. También la última vez que también fue ese primogenio, un ser con el poder para borrar medio universo en horas. Muerte y Lucifer, ambos se miraron fijamente. El ángel caído soltó en cólera y furia, mientras sus ojos soltaban el brillo, temperatura de miles de soles explotando. Si quisiera puedo convertir cada maldito átomo de tu cuerpo, puedo convertir cada molécula de tu miserable cuerpo y convertirlo en estrellas, para que sientas por la eternidad, cada dolor, cada mínimo movimiento. Mientras el ángel de la muerte simple guardó silencio, aunque Lucifer y Azrael eran más poderosos que el hechicero, el cual ante dos entidades de tal poder, era como comparar un fósforo y una nova, pero él debía admitirlo, ni Muerte ni Lucifer unidos podrían ante el ser más poderoso, Dios mismo. Con voz firme y estridente, el ángel de la muerte habló. Con su voz, se detuvo el viento, el clima mismo ante sus palabras. Nada mal, mortal, has jugado bien tus cartas, exorcista, aunque admito soy el ser más poderoso, sí, pero ni mi autoridad y dominio sobre la realidad, tiempo, espacio, vida y muerte, aunque soy capaz en mi forma real de recorrer el universo, el mismo universo en un mísero pestañeo, ni con todo mi poder, puedo ofender y menos deseo ofender al Alfa y Omega, el uno por encima de todos, el ser que manipula tiempo, espacio, existencia, no existencia, cada concepto y trasciende la dimensión del tiempo mismo. El hechicero había Lucifer durante todo este tiempo. Su alma era suya, no porque fuera débil, sino porque nunca la vendió. Siempre había sido suya, y el poder de la magia pura, esa que solo los elegidos por Dios pueden manejar, lo hacía invencible. La muerte, Lucifer y el Charro Negro, al darse cuenta de esto, se miraron con horror. Un enfrentamiento eterno por el alma de Andrew, el único ser capaz de manipular las fuerzas divinas, se libraría para siempre. El exorcista había jugado sus cartas, y había ganado, no por poder sino por inteligencia y estrategia. Creepypasta. El primer rey infernal. Escucha con atención, pues esto no es un cuento que haya sido contado a ningún mortal. Fui testigo de aquello que no debía ser visto, y ese conocimiento fue mi condena y mi corona.
Lucifer, el portador de la luz, caído en desgracia, me escogió a mí, a Caín, el primer asesino y el segundo nacido, para presenciar lo que sería su retorno al poder. Quizá pensaba que, en mí, vería reflejada su propia rebeldía. O tal vez fue mi propio castigo por la sangre derramada. En aquellos tiempos, la humanidad era joven y frágil, apenas si comprendía la vida que le rodeaba, y ya Lucifer, derrotado y desterrado, deseaba desafiar el cosmos. Un dios exiliado, herido por su pérdida, pero aún con una voluntad de fuego. Viajamos juntos, él guiándome a través de abismos y galaxias, más allá de las estrellas, hasta un lugar donde la oscuridad era tan densa que devoraba la misma luz. Llegamos a ese reino negro, ese vacío sin fin, donde nada vivía ni moría. Una oscuridad pura, infinita, una dimensión creada por la propia mano de Dios para ocultar lo que no debería ver ni la creación misma. Aquí, en ese vacío sin forma, Lucifer se alzó y, con una voz que estremeció hasta el último rincón de esa infinita negrura, clamó: yo, el que fue ángel de la luz, exijo el poder de la oscuridad primordial. Que el abismo se incline ante mi voluntad. Apenas su eco se desvaneció, el vacío comenzó a agitarse. Surgió, de entre las sombras más densas, una criatura que ni siquiera los dioses contemplarían sin sentir miedo. Era el gran sabio, un ser vasto y antiguo, de tentáculos verdes y alas de murciélago que se desplegaban, cubriendo todo a su alrededor en una oscuridad aún más profunda. Sus ojos brillaban con una inteligencia terrible, y su voz era como la marea de un océano cósmico. ¿Por qué vienes aquí, ángel desterrado? Su voz reverberó en mi mente y en mi alma. Este lugar es el olvido eterno. Aquí, ni siquiera tu luz tiene autoridad. Lucifer no se intimidó. Avanzó un paso, su aura ardiendo con un brillo que parecía una furia acumulada desde la creación misma. No soy un simple visitante, clamó él, su voz llena de furia y arrogancia. Soy Lucifer, príncipe de los ángeles, hijo de la luz, y aunque el cielo me haya negado, no aceptaré la oscuridad sin reclamar mi trono. Dame el poder que anhelo, o arderás bajo mi voluntad. La risa del gran sabio era el sonido de galaxias colapsando. Parecía casi divertido ante el desafío de Lucifer. Tu lugar es el suelo, ángel caído. Aquí no tienes ni poder ni autoridad, y pronto conocerás el verdadero rostro de la oscuridad. Sin más advertencias, el gran sabio arremetió. Una explosión de sombras retorcidas emergió de sus tentáculos, como un manto de oscuridad que buscaba tragarse incluso la luz que aún rodeaba a Lucifer. Él respondió con un rayo de poder celestial, la pura energía de su divinidad desatada. El impacto hizo temblar el vacío, destruyendo planetas errantes y rompiendo el espacio en grietas que se extendían hasta los confines de la oscuridad. Lucifer gritó, desatando su luz divina como un fuego que ardía en la misma esencia del gran sabio, pero el ser antiguo ni se inmutaba. Cada vez que el ángel intentaba avanzar, se encontraba con un poder que lo superaba, una fuerza que lo envolvía y desintegraba cada fragmento de su energía. No puedes vencerme, clamó Lucifer, luchando con un orgullo que jamás había permitido la derrota. Soy el hijo de la luz, y tú solo eres una sombra sin historia. El gran sabio se limitó a observarlo, como un gigante que contempla a un insecto. Eres un niño jugando a ser Dios, murmuró el ser oscuro. La luz y el poder que buscas te han sido negados por una razón. Y con esas palabras, el gran sabio extendió sus alas, y sus tentáculos se cerraron alrededor de Lucifer como serpientes de abismo, apretándolo hasta que su brillo comenzó a menguar. Lucifer intentó luchar, pero su magia, su fuerza divina, todo era insuficiente. La oscuridad se tragaba su poder, y el ángel, por primera vez, sintió el verdadero terror. Lo vi caer, abatido, humillado en el suelo oscuro, apenas un eco de lo que alguna vez fue. El gran sabio lo miró con desprecio, y en ese momento supe que Lucifer nunca lograría ser el rey que anhelaba. Ahora conocerás el verdadero significado de la oscuridad, dijo el gran sabio, como un juicio inapelable. Aquí permanecerás, ángel caído, como un prisionero eterno en el vacío que tanto ansiaste. Y entonces, el gran sabio me miró.
Sus ojos eran como el cosmos mismo, insondables y llenos de verdades oscuras que la mente humana no podría soportar. Se acercó a mí, y alzó su corona sombría, la cual parecía hecha de fragmentos de galaxias moribundas y polvo de estrellas. Toma, Caín, el exiliado, dijo. Tú, el primer asesino, eres digno de este reino de sombras. Serás el nuevo regente, y en ti depositaré el poder que jamás tuvo el ángel caído. Mientras sus palabras resonaban en mi mente, una energía fría y antigua invadió mi cuerpo, y sentí como el poder oscuro de esa dimensión me envolvía, convirtiéndome en el soberano de aquel abismo infinito. Lucifer, desde el suelo, me miró con una mezcla de odio y desesperación. No pienses que esto es definitivo, Caín. Algún día romperé estas cadenas, y cuando lo haga, te aniquilaré junto a todo lo que hayas creado. Sin embargo, el gran sabio alzó su mano, y Lucifer quedó silente. Ahora, su destino era permanecer en las sombras, mientras yo, el segundo nacido, el primer asesino, el exiliado, portaba la corona del reino oscuro. Ahora soy el rey del infierno que él deseaba, y Lucifer es mi... Creepypasta ocaso de los héroes. 24 de diciembre. La Navidad llegó con la muerte del sol. El cielo, ennegrecido como si la noche se hubiera tragado el día, no mostraba ni una sola estrella. Las calles de Nueva Chicago, iluminadas por luces navideñas y anuncios publicitarios, estaban desiertas. Todos los policías de la ciudad habían sido convocados. Yo, el oficial Gabriel Reyes, patrullaba las ruinas de lo que alguna vez fue un refugio seguro. La gente ya no cantaba villancicos ni celebraba. Todos miraban hacia arriba, temiendo lo que vendría. Después de todo, hace un día él había llegado. Era como una especie de burla hacia el nacimiento del Mesías. Desde mi posición, vi como las hordas infernales emergían del horizonte como una marea imparable. Demonios con alas de cuero, Nepilín que portaban espadas tan grandes como un camión, y brujos que canalizaban el fuego del abismo. Era un ejército casi infinito de seres que salían del mismo infierno, brujos con gran poder. Muchos tomaban la forma de animales como inmensos lobos o cuervos de casi 30 metros de alto. Aún recuerdo cuando la humanidad vio esos seres, capaces de destruir autos y atravesar acero sin gran esfuerzo. No solo eran ellos sino legiones enteras de Nephilim, seres deformes, con apariencia humana pero con la altura de casi 50 metros de alto, con la capacidad para escupir fuego desde sus fauces. Fue aterrador no solo por estos seres, sino que venía acompañados de miles y miles de ángeles caídos, demonios de piel roja los cuales se movían tan rápido como la misma luz. Su brutalidad y poder era descomunal. Con solo su presencia hacía caer a aviones de combate y tanques. Después de todo, la presencia de estos seres emitía un aura de oscuridad la cual destruye todo a sus pasos, junto con tener una temperatura en sus cuerpos el doble de la misma lava. En cuestión de minutos múltiples ciudades del planeta cayeron. Después de todo estábamos estábamos asignados a evacuar civiles, aunque sabíamos que solo era una medida desesperada. No había refugio suficiente para esconderse de algo tan absoluto como Lucifer, el cual estaba en el espacio mirando a la humanidad. Con diversión él se divertía de ver cómo miles de personas caían ante su invasión. Él con solo su presencia había generado un eclipse lunar. La misma luna ahora era roja y medio planeta estaba envuelto en una oscuridad absoluta. Parecía una pesadilla sin fin, hasta que aparecieron los héroes, los seres más poderosos del planeta. Legiones de héroes con grandes poderosos, lucharon contra brujos y Nephilim, logrando superarlos en poder y en número. Después de todo, muchos héroes con poderes tienen el poder de bombas nucleares, pero tras ellos iban los guardianes de la justicia, la legión de héroes con los héroes más poderosos del planeta. Enfrente iba el hombre átomo, el héroe con el poder para manipular los átomos, las moléculas y destruir los mismos átomos con un pensamiento. El héroe más poderoso del planeta, superior a otros. Después de todo, él podía ir de la Tierra al Sol en un nanosegundos. Él iba con el poder del fuego, ella estando envuelta en su fuego, con la temperatura de la superficie del Sol y con la velocidad para ir desde la Tierra al Sol en solo un milisegundos. Con ellos iba Merlín, el hechicero más poderoso, un hombre inmortal el cual era conocido por su sabiduría y poder absoluto, el cual podía manipular la magia, manipular la materia y con su poder para manipular el fuego, la electricidad, el agua, la tierra, el cual tenía la velocidad para ir desde la Tierra al Sol en 0,4 milisegundos. Detrás de ellos iba el héroe y vigilante nocturno, el Alicanto, un hombre con una máscara dorada el cual usaba una gabardina negra, el cual durante 19 años, había protegido y luchado codo a codo con los héroes
más poderosos, aunque era un simple humano, yo mismo lo sabía, según relatos y expedientes, él era más fuerte que un humano común, él estaba casi superando el límite humano, podía correr a una velocidad de 230 km por hora y reaccionario tan fuerte que podía soportar caídas desde 4 metros de altura, yo mismo había visto sus enfrentamientos antes, él tenía una fuerza para generar un agujero en la madera de 3 cm de ancho y 3 de profundidad, los héroes finalmente habían llegado y sobre todo la misma liga que había protegido a la humanidad, aún recuerdo sus palabras, con gran confianza y esperanza el hombre átomo habló con voz firme, generando un eco por todo el planeta, solo su presencia y de los héroes generaba terror en los demonios, después de todo incluso en el infierno eran conocidas sus hazañas de haber enfrentado a brujos poderosos como Morgana, la cual tenía un poder similar a la misma liga, más fuerte y poderosa que Merlín. Con el poder sobre magia oscura, demoníaca, también los mismos héroes nos habían protegido y detenido años atrás invasiones de conquistadores de mundos como Sangre Negra, un ser tan poderoso como destruir planetas, ahora mismo toda la humanidad escuchó las palabras del hombre átomo, el ser más poderoso del planeta, o eso pensaba, con voz firme el héroe habló, no os preocupes, todo estará bien, muchos héroes ahora mismo están luchando contra estas legiones de demonios y seres demoníacos, aunque ahora mismo estamos siendo superados en número, ya estamos aquí. Nosotros detendremos al ángel caído, lo devolveremos al mismo infierno. Todos lloraron de alegría y felicidad, llenos de esperanza, los héroes habían llegado y nos salvarían como siempre lo habían hecho, vi al hombre átomo flotar por encima de los rascacielos. Era un símbolo de fuerza y esperanza, pero incluso desde aquí, podía ver cómo su postura era más rígida que de costumbre. Sabía que tenía miedo. Todos lo sabíamos, aunque él era el ser humano más poderoso, el cual tenía el poder para destruir planetas hasta 10 veces del tamaño de la Tierra, él mismo dudaba de su poder sobre todo contra esta entidad divina. Ante los ojos de la humanidad desde los cielos, apareció el príncipe demonio, el mismo ángel caído con sus alas negras y oscuras, era un ser humanoide pero portaba una armadura negra como la misma noche, era de casi 3 metros de alto, no puedo describir lo que sentí al verlo por primera vez. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Su piel brillaba como el oro, pero sus ojos parecían pozos infinitos que absorbían todo lo que los rodeaba. Sus alas, negras como el espacio profundo, se extendían más allá del horizonte. Cada paso suyo hacía temblar la tierra, con solo su presencia todo el planeta se sacudía, después de todo tal vez era la amenaza más grande conocida, él con orgullo avanzó hacia los héroes, mientras yo y otros policías evacuamos a la gente del lugar, tratando de alejarlos de algo peor que 1000 bombas atómicas en explosión, con voz firme y como 1000 truenos él habló, solo su presencia genera terror y ansiedad en todos los presentes, así que ustedes son los héroes de este mundo, ¿no? Los poderosos héroes que detuvieron a mi heraldo hace 5 años atrás en 2020, a mi bruja más poderosa Morgana, debo admitir no esperaba que ganaran, pero lo hicieron, eso es admirable, después de todo Morgana tenía el poder para destruir un planeta, la velocidad para recorrer medio sistema solar en 4 minutos, también he escuchado sobre cómo detuvieron la invasión del conquistador de mundos, Sangre Negra el conquistador de 1000 mundos, con sus legiones de miles de mundo conquistados, son bastante fuerte, por eso les propongo algo héroe. Se rinden y yo les doy poder demoníaco, el cual es una magia tan antigua como el universo, el cual permite manipular el espacio y tiempo. Ángel caído, vas a caer quieras o no. Los héroes se lanzaron contra él, Merlín el sabio y poderoso mago supremo canalizó el poder de la gravedad misma, incluso magia santa y divina la misma que podía desgarrar la misma alma y dañar a entidades demoníacas, aún con todo su poder, el ángel caído siguió caminando hacia Merlín, soportando sin gran esfuerzo de Merlín atónito y aterrado, canalizó todo su poder en sus manos, en un ataque que iba a dañar la misma alma intangible de ser oscuro, pero aún así todo su esfuerzo fue en vano, los héroes miraron atónitos como Lucifer con una sola mano atravesó el corazón de Merlín y con una sonrisa en su rostro mientras, absorber el alma y los poderes de Merlín, para así con un simple movimiento de su mano, mandar el cuerpo del hechicero más poderoso al mismo infierno. Lady Star con cólera y furia atacó con múltiples bolas de fuego, cada una con el poder para destruir planetas enteros como la Tierra. Tras una lluvia de ataques cuando el humo se disipó, Lucifer seguía ahí, ileso. ¿Esto es lo mejor que pueden ofrecerme? He visto luces más brillantes en los sueños de los mortales, se supone que tienes el poder para desintegrar todo este planeta con tu fuego. Jaja, querida, yo he soportado la temperatura de supernovas, soy el creador de múltiples estrellas y su destructor.
Dijo con una voz que resonó en mi cráneo, su voz era escuchada por todo el planeta, su poder mental era increíble y incomparable, con furia y poder puro, Lady Stark canalizó todo su poder, siendo iluminado por una luz y una temperatura similar al nivel del sol, voló más rápido que nunca contra el ángel caído, con furia habló, te mataré. Bastardo. Cueste lo que cueste te borraré. Lady Stark cargó contra él, envuelta en llamas. La vi gritar mientras Lucifer la atrapaba con una sola mano y apagaba su fuego como si aplastara una vela. Después, absorbió su alma, al igual que sus poderes, mientras su cuerpo caía al suelo ahora sin poderes, la humanidad sabía que su esperanza estaba al borde del abismo, sus héroes más poderosos estaban cayendo como si nada, el ángel caído era más poderoso y al absorber los poderes y el alma de esos héroes solo se había hecho más fuerte y poderoso el hombre átomo y el alicanto, eran los últimos héroes de pie ante el ángel caído, el hombre átomo concentró todo su poder y voló hacia el ángel caído, con un poderoso puñetazo cargado con el poder para destruir planetas, aunque cada impacto tenía el poder para destruir átomos y moléculas, el rey demonio no se inmutaba en lo absoluto, el hombre átomo confundido y siendo superado en poder, concentró todo su poder y atacó con un rayo de energía atómica con el poder para destruir el sol mismo, aunque con cada segundo él podía manipular la materia de los átomos y molécula a media ciudad, pasaba de ser sólida de gaseosa, a líquido y también una especie de plasma en atómico siguió atacando, con su poder y la radiación pura, con la temperatura del mismo sol en su núcleo, pero fue inútil el ángel caído sin esfuerzo alguno, con una sola mano, le dio un golpe al hombre átomo, el cual aún herido y con el 99% de su cuerpo destrozado, se volvió a regenerar, ante eso el príncipe demonio con solo un movimiento de su mano, absorbió la misma alma intangible del héroe, junto con robar sus poderes y habilidades, ahora el demonio tenía sus poderes atómicos, su visión futura de ver cada futuro posible y cada posibilidad existente y también su manipulación de la materia, manipulando los mismos átomos, con solo un pensamiento si el hombre átomo podía manipular la materia a escala planetaria, era el mismo fin, el juicio final era inevitable, los héroes más poderosos ante el ángel caído no era nada ante él, era un ser divino después de todo Alicanto no retrocedió. Vi cómo usaba su pistola gancho para escalar por un edificio derrumbado, buscando una posición desde donde atacar. Desde las sombras, usando sus armas de fuego, 2 pistolas de 9mm trató de atacar y desafiar al ángel caído, el cual sin gran esfuerzo usando su telequinesis, arrojó varios metros al héroe humano, el último héroe de pie, el cual sería lanzado hasta una distancia de casi 27 metros de distancia, chocando contra un muro de concreto, el aún herido y con sus costillas rotas, sostuvo sus armas para así apuntar hacia el demonio, el príncipe de la oscuridad caminó con calma y seguridad, ahora después de todo era más poderoso que antes, después de todo había absorbido 2500 almas de héroes, no solo de él sino que usando sus demonios y brujos había consumido tantos héroes, ahora su poder y velocidad era 1000 veces más poderoso y veloz, el vigilante el héroe aún siendo el último héroe, sin esperanza, lo vi levantarse nuevamente, para ser lanzado contra el suelo, nuevamente con una sola mirada el ángel caído lo levantó en el aire para luego hacerlo caer desde una altura de 7 metros, aunque nunca, ambos se miraron fijamente, el vigilante apuntó con su pistola, mientras en la otra mano sostenía su pistola gancho, la cual había usado por años, un mecanismo que podía disparar a una velocidad de 250 km por hora y para sostener el peso de 500 kilos, él le apuntó al ángel caído, con voz firme el demonio habló, nada mal, debo admitir desde que he existido, prácticamente en los inicios del universo, hace unos 15,000,000,000,000 de años debo admitir eres interesante humano, aún no te mueres, eres un ser humano interesante ¿lo sabes? He visto tus hazañas, tu resistencia es destacable luchar durante años. Luchar noches enteras contra criminales. Eres interesante aún con tus bombas de humo con droga que pueden generar ilusiones mentales, tus armas arrojadizas, capaces de enterrarse en la piel humana, eres un humano interesante, con la fuerza para romper huesos, romper un brazo con un simple movimiento, con la experiencia en combate de un boxeador, karate, judo, el cual podía luchar contra criminales y asesinos tan fuerte como tú, conozco tu historia, eres interesante, el vigilante aún sabiendo que era superado, apuntó y disparó con intensidad, hasta vaciar todo su cargador, mientras cada bala rebotaban ante la piel invulnerable y divina del ángel caído, con voz firme el héroe habló, gracias supongo, quiero que sepas algo Lucifer, no tengo miedo y ¿sabes por qué?
Porque aunque la humanidad caiga, sé que Dios el Omnipotente vendrá por ti, el cielo ya te ha derrotado una vez, lo hará otra vez, ya has perdido Lucifer, con una sonrisa en su rostro, el mismo ángel lo sabía, él ya había sido derrotado en el pasado en su rebelión contra Dios, con un gesto, Lucifer rompió el brazo, con un crujido brutal y visceral el ángel caído con un pensamiento y lo lanzó a un lado como si fuera un juguete roto. Después, pisoteó su máscara dorada, dejando al vigilante sangrando en el suelo, mientras el rey demonio se ríe con diversión, después de todo había ganado, uno por uno, los héroes cayeron. Algunos fueron destrozados, otros corrompidos. Los que sobrevivieron lo suficiente para resistir fueron poseídos por demonios. El cielo, ya oscuro por el eclipse, ahora brillaba con las llamas de las ciudades en llamas. Los gritos de los civiles se mezclaban con los rugidos de los demonios y el eco de las explosiones. Finalmente, cuando no quedó nadie para enfrentarlo, Lucifer levantó su espada llameante con la temperatura de 1000 supernovas, proclamó: sus héroes son míos. Su mundo es mío. Y sus almas arderán para siempre en mi gloria. Desde las sombras, observé lo que quedaba del campo de batalla. Vi a Alicanto levantarse, pero no era él. Sus ojos ardían con un fuego infernal, y su cuerpo estaba retorcido por la corrupción demoníaca. Junto a él estaban Lady Star, el hombre átomo y cientos más, todos bajo el control de Lucifer. Lucifer alzó su espada al cielo, y detrás de él, sus legiones marcharon hacia las últimas ciudades humanas. Pero entonces, a lo lejos, el cielo se iluminó con un destello de relámpagos dorados. Una figura gigante apareció entre las nubes. Su presencia me hizo llorar de alivio y miedo. Júpiter, el dios del trueno, descendía con un ejército de ángeles detrás de él, era el creador del universo mismo con el poder de una galaxia, con sus legiones de ángeles, él sujetaba su poderoso rayo, mientras su presencia iluminaba como 1000 estrellas en explosión, la batalla no había terminado. Pero para nosotros, los mortales, ya era demasiado tarde. Ahora no era una lucha terrenal sino